Acabas de perfilar a la mujer negra equivocada. La jueza Natalie Briggs mantiene la voz firme mientras el oficial Mark Reich da vueltas en el Rolls Royce, exigiendo respuestas que no tienen nada que ver con la aplicación de la ley. ¿Dónde conseguiste este coche? La pregunta no es curiosa. Es acusatorio. Nació del supuesto de que las mujeres negras no poseen legítimamente vehículos de $600,000. Aléjese del vehículo. Mantén tus manos donde pueda verlas. La mano de Reich flota cerca de su funda, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para amenazarla. Briggs no se inmuta. 23 años en el Tribunal Superior. Le enseñó a reconocer los prejuicios disfrazados de procedimientos. Este es mi vehículo, oficial, registrado y asegurado a mi nombre. Los papeles están en la guantera. Reich ni siquiera intenta verificarlo. Sigue dando vueltas alrededor del todoterreno como si fuera una propiedad robada esperando a ser recuperada. El empleado de la gasolinera observa por la ventana y otro cliente reduce la velocidad. Alguien saca un teléfono y comienza a grabar. No saben que están documentando lo que se convertirá en uno de los encuentros policiales más costosos en la historia del estado. Briggs memoriza el número de placa de Reich, su etiqueta con el nombre y la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. En busca de órdenes judiciales, Reich llama a su compañero. El oficial Jansen, todavía sentado en la patrulla, finalmente mira hacia arriba. Ambos oficiales no tienen idea de a quién están acosando, la identificación judicial en la billetera de Briggs, la placa del Tribunal Superior, la mujer que revisará las imágenes de su cámara corporal en exactamente 48 horas y presentará una demanda que destruye carreras. Expone el racismo sistemático y le cuesta al departamento 13,8 pesos millones. Las luces fluorescentes zumban en el cielo. La estación Quick Mart huele a gasolina y café rancio. Briggs permanece completamente inmóvil junto a la bomba 4, observando a Reich dar vueltas alrededor de su vehículo. El lenguaje corporal del oficial grita agresión, hombros rectos, mandíbula apretada, manos cerca del arma. Esta no es una parada de tráfico rutinaria. Esto es elaboración de perfiles. Voy a necesitar tu identificación, exige Reich. Ahora habla más fuerte. Hemos recibido informes de un vehículo que coincide con esta descripción involucrado en robos. Briggs exhala lentamente. ¿Qué informes, oficial? ¿Cuándo se presentaron? Reich no responde, solo tira de la manija de la puerta del SUV, esperando que se abra. No lo hace. Briggs lo bloqueó por costumbre. El oficial tira nuevamente con más fuerza. Desbloquee el vehículo ahora. No, responde Briggs con firmeza. No tienes causa probable para buscar. La tensión aumenta. El viento lleva un olor a gasolina por todo el lugar. La mandíbula de Reich se aprieta. Su mano se acerca a su funda. Podemos hacerlo de manera fácil o de manera difícil, advierte el oficial. Y te digo que estás cometiendo un error, responde Briggs, con la voz todavía tranquila a pesar de la amenaza. Cometer un error. Reich se acerca aún más, a centímetros del rostro del juez. El único error aquí es que creas que puedes conducir un rollo de $500,000 sin que nadie compruebe dónde lo conseguiste. Ahí está. El perfil quedó completamente al descubierto. Sin sutileza, sin pretensiones, solo pura suposición de que una mujer negra no puede poseer legítimamente un vehículo de lujo. Briggs no da un paso atrás, no levanta la voz, simplemente sostiene la mirada de Reich con una autoridad tranquila de alguien que ha enfrentado cosas peores en tribunales llenos de acusados hostiles. La grabación del testigo desde el otro lado del lote lo capta todo. El lenguaje corporal, la invasión del espacio personal, la mano cerca del arma, el interrogatorio agresivo sin base legal, todo preservado en alta definición con marca de tiempo y coordenadas GPS. Oficial, le voy a preguntar una vez más, dice Briggs en voz baja. ¿Qué causa probable tiene para registrar mi vehículo? La respuesta de Reich llega rápida y enojada. La causa probable es que no parece que puedas permitirte este coche. Silencio. Esa frase queda en el aire. El empleado de la gasolinera cargó gasolina de forma audible. El testigo que está grabando se acerca. Otro cliente saca su teléfono. Esto ya no es una aplicación rutinaria de la ley. Se trata de una discriminación documentada y captada desde múltiples ángulos. Briggs busca lentamente su billetera.
Estoy recuperando mi identificación, anuncia claramente. Para las cámaras, para que conste, para la demanda ya se está preparando mentalmente. Rach la observa como un halcón, esperando cualquier movimiento repentino. Briggs saca su licencia de conducir y se la entrega. El oficial lo examina. Dirección de Natalie Briggs en el afluente vecindario de Riverside Heights. Foto del DMV que coincide con la mujer que está frente a él. Rach lo mira fijamente durante 5 segundos. Algo cambia en su expresión. No es exactamente un reconocimiento, sino una inquietud, como si supiera que se está perdiendo algo importante. ¿Esta es tu dirección actual? Sí. ¿Cuánto tiempo viviste allí? 12 años. Las preguntas del oficial son dilatorias, buscando cualquier cosa que pueda justificar la detención. ¿Trabajas por aquí? Yo trabajo en el centro. Briggs responde. Todavía en calma. Todavía medido. Pero ahora su tono tiene un matiz más agudo. ¿Haciendo qué? Soy juez. Corte superior. Las palabras caen como una granada. La cara de Rach se queda en blanco. Su mano cae desde cerca de su funda. Detrás de él, a través del parabrisas del crucero. Su compañero, el oficial Jansen, finalmente levanta la vista de su computadora portátil. Espera, ¿qué? Sí, claro. Rach se recupera rápidamente y su voz se llena de sarcasmo desdeñoso. Tú eres juez y yo soy alcalde. Briggs no discute, simplemente mete la mano en el bolsillo de su chaqueta, lentamente, anunciando movimiento. Estoy recuperando mi identificación judicial. Rach da un paso atrás involuntariamente. Briggs saca una billetera de cuero negra y la abre. La insignia dorada en el interior capta las luces del techo. Sello del Tribunal Superior del Estado, jueza Natalie Briggs, identificación con fotografía, número de colegio de abogados, todo oficial e innegable. El oficial lo mira fijamente durante 5 segundos completos. Su compañero Jansen sale del coche, se acerca y ve la placa. Su rostro se queda sin color. Oh, no. Las 2 palabras se escapan. La boca de Jansen apenas era audible. Pero los teléfonos de los testigos los captan. Oh, no. Es correcto. Porque de repente ambos oficiales se dan cuenta de lo que han hecho. Acaban de detener ilegalmente a una jueza en funciones. La acusaron de robo, le exigieron que demostrara que era propietario de su vehículo, la amenazaron con arrestarla, violaron sus derechos constitucionales y todo esto lo hicieron mientras la grababan desde múltiples ángulos en alta definición con audio. La boca de Rach se abre, se cierra, se abre de nuevo. Su señoría, yo, Briggs, levanto una mano. No. Simplemente no lo hagas. Devuelve su identificación judicial a su bolsillo y devuelve su licencia de conducir a su billetera. Sus movimientos son deliberados, controlados, la misma compostura que utiliza en el estrado cuando declara a los abogados en desacato. Ahora espero irme sin más acoso. Wright se aclara la garganta intentando salvar algo. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. No, responde Briggs. El tono ahora es más agudo. Creaste un crimen donde no existía. Me perfilaste en base a mi raza. Usted asumió que una mujer negra que conducía un vehículo de lujo debió haberlo robado. Violaste mis derechos de la Cuarta Enmienda. Me amenazaste con la fuerza sin causa probable. Y todo esto lo hiciste frente a la cámara. La pequeña multitud de testigos murmura. Un hombre da un paso adelante ligeramente. Lo tengo todo grabado, señora. Si necesita una copia, Briggs asiente una vez. Gracias. Necesitaré eso. Ese simple intercambio desconcierta aún más a Rach. Se gira hacia el testigo. Esta es una investigación activa. Detener la grabación. El hombre no baja el teléfono. Este es un oficial de lugar público. Estoy ejerciendo mis derechos de la primera enmienda. Otro golpe a la autoridad de Rach. Otra declaración captada en cámara. La tensión no se rompe a través del conflicto. Se rompe a través de la exposición. Todo está en video ahora. Cámaras corporales, cámaras de seguridad de gasolineras, teléfonos de múltiples testigos e incluso una cámara de vigilancia en una esquina apuntando hacia los surtidores. Los oficiales retroceden, creando una distancia que deberían haber mantenido desde el principio. Briggs regresa a su camioneta, abre la puerta del lado del conductor,
saca los documentos de registro y seguro, papeles que había ofrecido anteriormente, mucho antes de que esto se convirtiera en una detención ilegal. Ella se los entrega a Jansen, no a Reich. Verifíquelos ahora. Jansen escanea los documentos con manos temblorosas. Coincidencias de nombre, coincidencias de BIN, seguro al día, sin banderas, sin órdenes judiciales, sin informes de robo, todo válido, todo legal. El todoterreno nunca fue robado. Nunca hubo un informe. Nunca hubo ninguna razón para detener a la jueza Natalie Briggs excepto el color de su piel y el precio de su vehículo. Jansen exhala y devuelve los papeles. Todo es válido, señoría. Briggs no sonríe. No celebra, solo dice, lo sé. Reich evita el contacto visual. Su mandíbula se contrae. Eres libre de irte, murmura. Briggs lo mira fijamente durante un largo rato y luego habla con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Oficial Reich, le aconsejo que documente cuidadosamente sus acciones de esta noche. Se le pedirá que los repita bajo juramento. Muy pronto. Los hombros del oficial se desploman. Briggs se sube a su todoterreno y enciende el motor. La multitud observa en silencio mientras ella se aleja. Una salida suave que contrasta marcadamente con el caos que queda atrás. Pero la jueza Natalie Briggs sabe que la historia no termina en la bomba 4. Esto es solo el comienzo. En exactamente 48 horas, presentará la documentación que lo cambiará todo. 2 horas antes, el atardecer tiñe la carretera 19 de tonos naranja y dorado. La jueza Natalie Briggs conduce su Rolls-Royce Cullinan desde el juzgado hasta su casa. Tiene 53 años. 23 años como juez de tribunales superiores, reputación de imparcialidad y análisis jurídico exhaustivo, conocida por su temperamento tranquilo incluso en juicios contenciosos. Esta noche, no lleva su túnica ni su masa, es solo otra ciudadana que regresa a casa después de un largo día, revisando archivos de casos y emitiendo fallos. Ella nota que el indicador de combustible cae por debajo de un cuarto del tanque y decide detenerse en la estación Quick Mart junto a la autopista 19, un lugar pequeño, generalmente tranquilo a esta hora de la noche. Se detuvo allí docenas de veces a lo largo de los años. Nunca he tenido ningún problema, solo combustible de rutina y tal vez un café. Se acerca al surtidor número 4, el más cercano a la entrada de la tienda de conveniencia, pasa su tarjeta de crédito y comienza a cargar combustible. Rutina estándar. Nada destacable, salvo el coche patrulla que aminora la marcha en la autopista 19. El que conducía el oficial Mark Reich. Reich tiene 41 años, 16 años en la fuerza, es conocido en todo el condado de Brookside por lo que el departamento llama paradas agresivas, y él lo llama vigilancia proactiva, una frase que usa para justificar la detención de conductores que, según él, no parecen pertenecer a buenos vehículos o barrios ricos. Su expediente personal contiene 12 denuncias formales a lo largo de esos 16 años. 8 involucran conductores pertenecientes a minorías, 7 involucran paradas de tránsito sin una causa probable clara, 5 involucran amenazas o uso de la fuerza, 4 involucran vehículos que, según los oficiales, parecían sospechosos. El departamento desestimó las 12 quejas. No se impone ninguna disciplina. No es necesario volver a capacitarse. No se intentó ninguna intervención. El patrón era obvio para todos excepto para las personas responsables de la supervisión. Cuando el crucero de Reich pasa por la gasolinera, reduce la velocidad. Sus ojos se fijan en el lujoso todoterreno oscuro en la gasolinera 4. Su postura cambia instantáneamente. Las manos se aprietan alrededor del volante. La mirada se dirige al conductor que se encuentra junto al surtidor. El conductor es negro. El vehículo es un Rolls-Royce. 600.000 pesos al por menor. Pintura azul medianoche personalizada, detalles cromados, ruedas de 22 pulgadas. El tipo de coche que llama la atención e inicia conversaciones. Y en la mente de Reich, moldeada por 16 años de suposiciones sesgadas, eso no tiene sentido. Mujer negra, auto caro, debe ser robado, debe estar sucediendo algo ilegal, debe valer la pena investigarlo. No considera otras posibilidades. No cree que el conductor pueda ser un médico, un abogado, un empresario o un juez. Él simplemente ve lo que sus prejuicios le dicen que vea. Un crimen a la espera de ser descubierto. Un arresto a la espera de ser realizado.
Una estadística esperando ser agregada a su informe mensual. Rach gira bruscamente hacia la gasolinera, estaciona en diagonal en 2 lugares, bloqueando el parachoques delantero del SUV, lo que impide una salida fácil. Posicionamiento táctico que aprendió en la academia. Pero esto no es una parada por delito grave. Este no es un sospechoso buscado. Se trata de una mujer que recarga combustible en su propio vehículo en una gasolinera pública. Haciendo exactamente lo que miles de personas hacen cada día sin ser acosadas por la policía. Briggs levanta la vista del surtidor de combustible, con las cejas ligeramente levantadas, no por miedo, sino por silenciosa confusión. ¿Por qué este oficial le impide el paso? ¿Qué causa probable existe para este enfoque? Rach sale de su patrulla con la confianza de quien cree que está atrapando a un criminal en el acto. No se presenta, no hace ninguna pregunta, ni siquiera reconoce lo que está haciendo Briggs, solo mira el Rolls Royce y sacude la cabeza lentamente, como si algo no le sentara bien, como si las piezas no encajaran, como si esto requiriera una investigación. Señora, aléjese del vehículo. La orden viene sin explicación, sin justificación legal, solo pura autoridad respaldada por una placa y un arma y 16 años de salirse con la suya con exactamente este comportamiento. Briggs parpadea, sorprendido por el tono. ¿Hay algún problema, oficial? En lugar de responder, Rach da una vuelta alrededor del todoterreno, pasa la palma de la mano por el capó para comprobar si hay calefacción y se inclina para escanear las matrículas. La jueza observa atentamente y su expresión tranquila comienza a tensarse a medida que reconoce el patrón. Necesitaré que mantengas tus manos donde pueda verlas, dice Rach ahora más fuerte. Hemos recibido informes de un vehículo que coincide con esta descripción que estuvo involucrado en múltiples robos. Briggs exhala por la nariz. Este oficial del vehículo, el juez sabe que eso es imposible. Ella tiene este coche desde hace 3 años. Estuvo estacionado en el garaje del juzgado todo el día. He estado en su entrada todas las noches. Nunca reporté robo porque nunca fue robado. Wright la interrumpe antes de que pueda terminar la pregunta. ¿Dónde conseguiste este coche? No es una pregunta casual. Es una acusación que nace de la suposición de que la mujer que estaba frente a él no podía ser su propietaria legítima. Briggs reconoce ese tono al instante. Lo ha escuchado en demasiados casos que ha presidido. Oficiales con la misma actitud, haciendo las mismas suposiciones sesgadas, siendo atrapados porque los acusados tenían abogados que sabían cómo desafiar las detenciones ilegales. De todos modos, decide responder con calma, esperando que la cooperación reduzca la intensidad de lo que rápidamente se está convirtiendo en una detención ilegal. Lo compré hace 3 años, oficial, registrado a mi nombre. Los documentos del seguro están en la guantera. Estoy feliz de proporcionárselo. ¿Es eso así? Wright se mostró claramente poco convencido y su tono destiló escepticismo. ¿Te importa si lo reviso? Briggs frunce el ceño. La solicitud parece razonable a primera vista, pero ella conoce la ley mejor que la mayoría de los abogados. ¿Tiene usted causa probable para registrar mi vehículo? Es la pregunta correcta. La cuestión legal, la cuestión que expone que el oficial no tiene una razón legítima para detenerlo. No hay ninguna sospecha articulable de actividad criminal, no se ha observado ninguna infracción de tránsito, no hay ninguna persona buscada que coincida con una descripción, solo una mujer negra conduciendo un automóvil que el oficial supone que no debería haber conducido. Rach sonríe ante la pregunta. Sí, estás parado al lado de un auto que no te pertenece. Eso no es causa probable, dice el oficial Briggs, con su voz todavía tranquila, pero ahora firme. Esa es una suposición basada en mi apariencia. La jueza va descruzando los brazos lentamente y se pone más derecha. El lenguaje corporal de alguien que se prepara para una confrontación, pero por dentro sabe exactamente lo que está pasando. Esto no es un malentendido ni una comprobación de rutina. Es un perfil racial. Al principio, sutil, cuando el oficial disminuyó la velocidad, ahora se vuelve obvio con cada segundo que pasa. El empleado de la gasolinera mira desde detrás de la puerta de cristal. Cuando la voz de Rach se hace más fuerte, Briggs se da cuenta de que el trabajador está observando. Rach también lo hace. Pero aunque el juez espera que la presencia de testigos calme los ánimos, el oficial parece cada vez más irritado, más decidido a afirmar su autoridad, a demostrar que está al mando,
a mostrarle a esta mujer negra que no puede tener coches caros sin ser interrogada. Rach se acerca más. Voy a necesitar tu identificación ahora. Briggs asiente levemente y toma con cuidado su billetera. Su movimiento es lento y deliberado porque sabe con qué facilidad la situación podría empeorar. Con qué rapidez la búsqueda de una identificación podría interpretarse como la búsqueda de un arma. ¿Cuántas mujeres negras han resultado perjudicadas durante interacciones por hacer exactamente lo que los oficiales les ordenaron hacer? No me niego, oficial. Estoy cooperando. Pero agradecería saber por qué se produce esta parada. ¿Qué causa probable tiene usted para detenerme? Porque Rach se vuelve loco. Este vehículo fue reportado como robado hace 15 minutos. Recibimos la llamada mientras estaba de patrulla. Describió un vehículo exactamente como este. Los ojos de Briggs se entrecierran. Ella sabe que eso es mentira. Una mentira demostrable. Pero llamarlo mentira ahora podría empeorar las cosas. ¿Quién presentó ese informe? Oficial, ¿qué agencia tomó la llamada? Rach no responde. Simplemente coloca su mano en la manija de la puerta del SUV, esperando que se desbloquee con su toque. No lo hace. Briggs cerró el vehículo por costumbre cuando comenzó a cargar combustible. Buen hábito. Se trata de proteger sus derechos bajo la Cuarta Enmienda. El oficial vuelve a tirar del mango. Más difícil esta vez. Frustrado. Desbloquéalo. No, responde Briggs con firmeza. No tienes derecho a registrar sin causa probable. Y afirmar que alguien denunció que fue robado sin proporcionar ningún detalle no es causa probable. Quiero ver el informe. Quiero saber quién lo presentó, cuándo lo presentó y qué número de VIN figuraba. La tensión aumenta inmediatamente. Otros clientes de la gasolinera reducen la velocidad, presintiendo que algo serio está sucediendo. Alguien saca su teléfono, comienza a grabar, luego otra persona, luego otra. En 30 segundos, 3 testigos diferentes capturan un video desde distintos ángulos. Rach se fija en los teléfonos y su frustración se hace más visible. «Guardad eso», grita. «Esta es una investigación activa. Este es un lugar público al que un testigo vuelve a llamar. Se nos permite grabar». La mandíbula del oficial se aprieta, pero no puede detenerlos. No se pueden confiscar teléfonos sin violar más derechos. No se les puede amenazar sin crear más evidencia de mala conducta. Está atrapado por las cámaras. Por la ley que se supone debe hacer cumplir, por los testimonios de los testigos que corroborarán lo que muestran los videos. El oficial Jansen finalmente emerge del vehículo patrulla y observa la escena. La jueza parada tranquilamente al lado de su vehículo. La creciente multitud de testigos, los teléfonos grabando todo. La postura agresiva de Rach. La expresión de Jansen sugiere que sabe que esto no va bien. Se acerca a su compañero. ¿Cuál es la situación, Mark? Sospecha de robo de vehículo, explica Rach. Sujeto que se niega a proporcionar documentación. Negarse a desbloquear el vehículo, mostrar un comportamiento sospechoso. Briggs se dirige directamente a Jansen. Oficial, soy la jueza Natalie Briggs, del Tribunal Superior. Este es mi vehículo. Comprado y registrado legalmente. Su pareja no tiene ninguna causa probable para esta parada. Está involucrado en la elaboración de perfiles raciales y todo está siendo grabado por múltiples testigos, además de sus cámaras corporales. Me ofrezco a proporcionar documentación. Él exige una búsqueda sin orden judicial. Hay una diferencia legal significativa. La expresión de Jansen cambia. Mira los teléfonos, las cámaras de la gasolinera, su propia cámara corporal, la cámara corporal de Rach, luego vuelve a mirar a Briggs, procesando lo que acaba de escuchar. Eres un juez. Briggs mete la mano en el bolsillo de su chaqueta, lentamente, anunciando claramente el movimiento. Estoy recuperando mi identificación judicial. Ambos oficiales la observan mientras saca la billetera de cuero negra y la abre. La insignia dorada brilla bajo las luces de la gasolinera. Sello del Tribunal Superior del Estado. Las letras de Rey que deletrean jueza Natalie Briggs. Identificación con fotografía y número de barra. Todo oficial. Todo innegable. Todo prueba que la mujer que han estado acosando durante los últimos 8 minutos es exactamente quien dice ser.
Johnson mira fijamente la insignia y luego mira a su compañero. Oh, no, murmura. Las dos palabras capturadas por todos los dispositivos de grabación dentro del alcance. Oh, no. La magnitud de su error quedó clarísima. No detuvieron a un ciudadano cualquiera. Detuvieron a un juez de tribunal superior. La acusó de robo de auto sin pruebas. Le exigieron que desbloqueara su vehículo sin orden judicial. La amenazó con arrestarla por hacer valer sus derechos constitucionales. Violó las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables. Todo lo hicimos en cámara desde múltiples ángulos con audio y testigos. Creando un registro documental que se reproducirá en los tribunales, en las investigaciones de asuntos internos, en las declaraciones, en las conferencias de conciliación y en los informes de noticias. Pruebas que no pueden ser discutidas, que no pueden ser manipuladas, que no pueden ser explicadas como un malentendido o un error de buena fe. Se trata de una discriminación racial clara, obvia e innegable, capturada en alta definición. El rostro de Reich pasa de sonrojado a pálido. Su mano que estaba flotando cerca de su funda cae por completo. Señoría, le pido disculpas. Verificaremos su información inmediatamente. Briggs no responde a Jansen. Mira directamente a Reich. Oficial Reich, le pregunté varias veces cuál era su causa probable. No proporcionaste ninguno, me identifiqué como juez de un tribunal superior. No me creíste. Me ofrecía proporcionar documentación. Me exigiste que abriera mi vehículo para realizar una búsqueda sin orden judicial. Cité mis derechos de la Cuarta Enmienda. Me amenazaste con arrestarme. E hiciste todo esto porque viste a una mujer negra conduciendo un coche que asumiste que no podía pagar. Eso no es trabajo policial, oficial. Eso es intolerancia con insignia. Las palabras quedan suspendidas en el aire. Claro, preciso, innegable. Reich no tiene respuesta, ni justificación, ni excusa que pueda sobrevivir incluso a un examen jurídico superficial. Él simplemente se queda allí, con los hombros caídos, la cara ardiendo, su carrera desmoronándose, sabiendo que en menos de 5 minutos destruyó 16 años de trabajo. Parece que Jansen quiere desaparecer en la acera. Él era el suplente, el que llegó después, el que podría haber desescalado, podría haber reconocido la detención ilegal, podría haberla terminado inmediatamente, pero no lo hizo. Apoyó a su pareja, participó en la violación, se hizo igualmente responsable. Las grabaciones de los testigos continúan, cada palabra preservada, cada expresión capturada, cada momento documentado. El empleado de la gasolinera observa con los ojos muy abiertos. El tráfico en la autopista 19 disminuye a medida que los conductores notan la conmoción. Salen más teléfonos, más testigos, más ángulos, más evidencia. Las imágenes de la cámara corporal se cargan automáticamente al servidor del departamento cada 30 minutos. No hay forma de eliminarlo. No hay forma de editarlo. No hay forma de reclamar el mal funcionamiento de la cámara. Todo lo preservado, todo lo disponible para revisión, todo lo que está a punto de convertirse en la prueba A de una demanda federal por derechos civiles. Briggs devuelve su identificación judicial a su bolsillo. Ahora, le proporcionaré el registro y el seguro de mi vehículo, los documentos que le ofrecí anteriormente antes de que escalara esto a una detención ilegal. Ella camina hacia su camioneta, abre la puerta del lado del conductor, saca el papeleo de la guantera y se lo entrega a Jansen, no a Reich. Verificarlos. El oficial Jansen toma los documentos con manos temblorosas y usa su tableta para ejecutar la información a través del sistema. Natalie Briggs, dirección que coincide con la licencia de conducir, número de identificación del vehículo que coincide con el Rolls-Royce Cullinan, estacionada en la bomba 4. Registro al día, seguro activo, sin informes de robo, sin órdenes judiciales, sin banderas, símbolos, nada. Todo completamente legal y legítimo. Exactamente como dijo el juez Briggs desde el principio. Jansen devuelve los documentos. Todo es válido, señoría. La matrícula del vehículo está vigente. El seguro está activo. No hay ningún problema. Briggs toma los papeles, los dobla con cuidado, los devuelve a la guantera y luego mira a ambos oficiales con la misma expresión que utiliza cuando decide desde el estrado. Bueno, déjame asegurarme de entender lo que acaba de pasar aquí. Me detuvieron sin causa probable.
Me acusaste de robo de auto sin ninguna prueba. Me exigiste que me sometiera a una inspección sin orden judicial de mi vehículo. Me amenazaste con arrestarme por hacer valer mis derechos constitucionales. Me perfilaste basándote únicamente en mi raza y el valor de mi vehículo. Y todo esto lo hicieron mientras eran grabados por sus propias cámaras corporales, además de los teléfonos de múltiples testigos y además por las cámaras de seguridad de las gasolineras. ¿Es ese un resumen preciso de los acontecimientos? Ninguno de los oficiales responde. Su silencio es respuesta suficiente. Admisión sin palabras. Confirmación de que todas las acusaciones que acaba de hacer el juez Briggs son completamente exactas. El juez continúa. Presentaré una queja formal ante su departamento mañana a primera hora. Solicitaré todas las grabaciones de video de esta noche, las de las cámaras corporales de ambos, las de las cámaras del tablero de la patrulla, las de seguridad de la gasolinera, las grabaciones de todos los testigos, todo. Revisaré sus registros de capacitación, sus quejas anteriores y cómo se manejaron, su historial disciplinario, si lo hubiera, los registros de supervisión de su supervisor, y luego decidiré si esto merita cargos penales, acciones civiles o ambas. Rage finalmente recupera la voz. Su señoría, cometimos un error, repite Briggs, con voz aguda. No cometió un error, agente. Tomó una decisión. Decidió discriminarme. Decidió detenerme. Decidió amenazarme. Decidió violar mis derechos. Esos no fueron errores de juicio. Fueron decisiones deliberadas basadas en prejuicios raciales, habilitadas por su placa y protegidas por un sistema que rara vez responsabiliza a los agentes por este mismo comportamiento. Pero esta noche, ese sistema le falló. Porque no soy alguien que pueda ser obligados a callar. No soy alguien cuya queja desaparezca en papeleo burocrático. No soy alguien sin recursos, conexiones ni conocimiento para defenderme. Soy juez de un tribunal superior con 23 años de experiencia. Imparto seminarios de derecho constitucional. He presidido docenas de casos de derechos civiles, y usted me acaba de dar todo lo necesario para exponer exactamente cómo funciona este departamento. Los agentes se quedan paralizados, incapaces de responder, incapaces de defender sus acciones, incapaces de hacer nada más que observar cómo la jueza a la que detuvieron ilegalmente se sube a su Rolls Royce y se aleja. El motor cobra vida, suave y potente. La camioneta se desliza junto a la patrulla, junto a los testigos, que siguen grabando, junto a la empleada de la gasolinera que observa por la ventana la autopista 19, dirigiéndose a casa como pretendía hacerlo 2 horas antes de que comenzara este encuentro. Los teléfonos de los testigos capturan el resultado. El agente de pie en el estacionamiento. Rage con la mirada fija en sus botas. Jansen frotándose la cara con ambas manos. Ambos hombres sabiendo que sus carreras acaban de terminar. Conociendo asuntos internos. Investigarán. Sabiendo que las grabaciones de la cámara corporal serán revisadas por supervisores. Sabiendo que el juez Briggs presentará una demanda. Sabiendo que todo por lo que han trabajado simplemente se evaporó porque no pudieron ver más allá de sus propios prejuicios. El empleado de la gasolinera regresa adentro. Ya está subiendo las grabaciones de seguridad a una unidad de respaldo. Ya planea cooperar plenamente con cualquier investigación. Ya está disgustado por lo que acaba de presenciar. Los testigos se dispersan lentamente, hablando en voz baja entre ellos, sacudiendo la cabeza. Un hombre llama a la estación de noticias local. Otro llama a la ACLU. Otro llama a la línea directa de la oficina del fiscal general del estado para denunciar mala conducta policial. En 30 minutos, las grabaciones de los testigos comienzan a aparecer en redes sociales. En 1 hora, tienen 50.000 visualizaciones. A medianoche, 300.000. Al amanecer, 1.6 millones de visualizaciones y subiendo. Los medios de comunicación retoman la historia. Las organizaciones de derechos civiles emiten comunicados. Las juntas de supervisión policial exigen investigaciones inmediatas. La Junta Judicial Estatal publica un comunicado expresando su total apoyo al juez Briggs y su preocupación por el incidente. Por la mañana, la historia es por todas partes. Al día siguiente, el oficial Mark Rage llega a la oficina del sheriff del condado de Brookside y se encuentra con investigadores de asuntos internos esperándolo en el estacionamiento. Lo escoltan directamente a una sala de interrogatorios.
sin detenerse en su escritorio, sin oportunidad de hablar con sus colegas. Directo al interrogatorio que determinará su futuro. Colocan su placa en una bolsa de evidencias. Colocan su arma de servicio en otra bolsa de evidencias. Le leen sus derechos Miranda, aunque aún no está arrestado. Le informan que está suspendido sin pagar el resultado de la investigación. Luego le muestran las imágenes. Todo desde todos los ángulos. Su propia cámara corporal muestra su acercamiento, sus preguntas, sus suposiciones, sus amenazas. La cámara corporal de Jansen desde una perspectiva diferente. Cámaras de seguridad de gasolineras con marca de tiempo. 3 grabaciones telefónicas de testigos diferentes. Cámara de vigilancia en una esquina. Todo preservado. Todo muestra la misma secuencia de eventos. Reich rodea el vehículo, exige a la jueza que se retire, la acusa de robo sin pruebas, exige un registro sin orden judicial, amenaza con arrestarla por ejercer sus derechos, desestima su afirmación de ser jueza, solo se retracta cuando se lo muestran. Prueba irrefutable. Los investigadores hacen preguntas, preguntas directas, preguntas legales, preguntas diseñadas para exponer exactamente cuán gravemente Reich violó las políticas y la ley. ¿Por qué detuvo al juez Briggs? Wright afirma que el vehículo coincidía con la descripción de una camioneta robada. Los investigadores consultan los registros de radio de esa noche. No hay informes de vehículos Rolls-Royce robados, ni boletines, ni bolos, ni alertas de todos los puntos, nada. ¿Con qué descripción coincidía? Agente. Reich no tiene respuesta. Los investigadores esperan. El silencio se prolonga. Finalmente, Reich lo admite. El coche simplemente parecía fuera de lugar. ¿Fuera de lugar? ¿Cómo? Era caro y el conductor era negro. Reich no lo dice directamente, pero su significado es claro. Los investigadores toman notas. Entonces, detuvo a un ciudadano porque una mujer negra conducía un coche caro. Eso es discriminación racial, agente. Eso es una violación federal de los derechos civiles. Eso es exactamente lo que prohíben las políticas del departamento. Reich intenta explicar. Me han entrenado para confiar en mis instintos, para darme cuenta cuando las cosas no se ven bien. ¿Cuándo revisó la licencia? ¿Matrículas? Los investigadores ya saben la respuesta. Las imágenes de la cámara corporal muestran que nunca regresó a su patrulla, nunca usó su terminal de datos móvil, nunca solicitó una verificación de matrículas. Reich lo admite. Yo no lo hice. ¿Por qué no? El procedimiento estándar es verificar las matrículas antes de acercarse a un vehículo sospechoso de robo. Porque Reich no tiene una buena respuesta. Porque verificar las matrículas habría demostrado inmediatamente que el vehículo estaba registrado a nombre de Natalie Briggs en su dirección de Riverside Heights. No habría mostrado ninguna denuncia de robo, habría eliminado cualquier fundamento para la detención, habría evitado todo lo que siguió. La entrevista continúa durante 90 minutos. Cada pregunta expone otra infracción. Cada respuesta confirma el sesgo. Cada fragmento de la grabación contradice los intentos de Reich de justificar sus acciones. Al terminar, el investigador principal le informa que se están considerando cargos penales. Violaciones federales de derechos civiles bajo el título 18, sección 242, privación de derechos bajo pretexto de la ley, privación ilegal de la libertad, agresión porque su mano cerca de su funda constituyó una amenaza de fuerza letal y cargos estatales, mala conducta oficial, abuso de autoridad, presentación de cargos. Un informe falso porque afirmó que había un informe de vehículo robado que no existía. Reich sale de la oficina de asuntos internos sin su placa, sin su arma, sin su carrera, ahora solo un civil. Enfrentando un proceso judicial, una demanda, la destrucción de todo lo que construyó durante 16 años. El oficial Jansen se somete a una entrevista similar, pero su situación es diferente. Llegó como refuerzo, vio la detención en curso, reconoció al juez Briggs con bastante rapidez e intentó calmar la situación. Su función era apoyar a su compañero, no iniciar la infracción. Su disciplina será menos severa que la de Reichkes. Suspensión, no despido, reentrenamiento, no procesamiento, pero su carrera sigue dañada, su reputación empañada, su juicio cuestionado. ¿Por qué no detuvo a Reich inmediatamente? ¿Por qué no puso fin a la detención en cuanto vio la identificación judicial?
¿Por qué permitió que continuara incluso después de que se desvaneciera la causa probable? Estas preguntas tienen respuesta: lealtad a su compañero, reticencia a contradecir a un oficial superior, hábito de apoyar a sus compañeros incluso cuando se equivocan. Ninguna de estas respuestas es suficiente. Ninguna excusa su incapacidad para proteger al juez. Derechos de Briggs. Ninguno justifica su participación en una detención ilegal. 5 días después del enfrentamiento en la gasolinera, la jueza Natalie Briggs presenta una demanda federal por derechos civiles. La denuncia es exhaustiva, 37 páginas de argumentos legales respaldadas por 84 pruebas documentales. Los acusados nombraron individualmente al agente Mark Reich, al agente Jansen, la oficina del sheriff del condado de Brookside como entidad, el sheriff Thomas M. Secal en su función oficial. Condado de Brookside. Alegaciones presentadas: violación de la cuarta enmienda, decomiso irrazonable, violación de la 14ª enmienda, igualdad ante la ley, detención ilegal, agresión con lesiones, infligir intencionalmente angustia emocional, privación de derechos civiles bajo pretexto de la ley, de conformidad con el título 42 del Código de los Estados Unidos, artículo 1983. Falta de capacitación, falta de supervisión, responsabilidad municipal por costumbres y prácticas que permiten la discriminación racial. Se solicita una indemnización por daños y perjuicios de $13,8 millones. La cifra no es aleatoria. Se calcula con base en el valor de la reputación de la jueza Briggs, la angustia emocional por ser discriminada y amenazada, la violación de sus derechos constitucionales y la necesidad de disuadir futuras mala conducta, la exigencia de transmitir el mensaje de que este comportamiento tiene consecuencias. La denuncia incluye pruebas devastadoras, grabaciones completas de las cámaras corporales de ambos agentes con marcas de tiempo, grabaciones de seguridad de gasolineras de 3 cámaras diferentes, 4 grabaciones telefónicas de testigos, un video de vigilancia callejera, transcripciones de entrevistas de asuntos internos que muestran las admisiones de Reich, registros de radio que demuestran la ausencia de un informe de vehículo robado, el expediente personal de Reich con 12 denuncias previas, 4 de ellas relacionadas específicamente con la discriminación racial, todas desestimadas por el departamento sin una investigación significativa. Los registros de capacitación en investigación muestran una instrucción inadecuada sobre los derechos constitucionales y un sesgo implícito. Las políticas del departamento muestran la falta de rendición de cuentas por la mala conducta de los agentes. El análisis estadístico de las detenciones de tráfico de Reich durante los últimos 5 años muestra que detuvo a conductores negros a una tasa 4,2 veces superior a su porcentaje en la población. Registra a conductores negros con una frecuencia 6,7 veces mayor que a conductores blancos. A pesar de encontrar contrabando con menor frecuencia, las cifras revelan una historia innegable. Esta no fue una sola detención incorrecta. Fue un patrón. Una práctica sistemática facilitada por una supervisión inadecuada y protegida por una cultura que desestimó las denuncias y defendió a los agentes independientemente de las pruebas. La denuncia también incluye a un perito. Declaraciones, exjefes de policía explicando cómo las acciones de Reich violaron principios básicos de aplicación de la ley, profesores de derecho constitucional detallando cada violación de los derechos del juez Briggs, psicólogos discutiendo el sesgo racial implícito y sus efectos en la actuación policial, estadísticos analizando el patrón de detenciones discriminatorias, todos coincidiendo en que este caso representa exactamente el tipo de mala conducta que las leyes federales de derechos civiles fueron diseñadas para abordar. Cuando el condado recibe la denuncia, la reacción es inmediata. El fiscal del condado revisa las pruebas, observa las grabaciones de la cámara corporal, lee las declaraciones de los peritos, analiza las alegaciones legales y luego convoca una reunión de emergencia con el sheriff y los comisionados del condado. Su consejo es contundente. No podemos ganar este caso. Las pruebas son abrumadoras. Las violaciones son obvias. El demandante es un juez respetado que sabe exactamente cómo procesar demandas de derechos civiles. Y si vamos a juicio, un jurado otorgará una indemnización muy superior a los $13,8 millones. Necesitamos llegar a un acuerdo de inmediato. Los comisionados se resisten al principio, preocupados por el coste, por la imagen, por no parecer que admiten la culpa. Pero el fiscal del condado explica la realidad.
Luchar este caso y perder en el juicio. El jurado otorga 20 o 30 millones, más daños punitivos. Más los honorarios del abogado del demandante y el costo de nuestra propia defensa. La exposición total podría superar los 50 millones de dólares o llegar a un acuerdo ahora por 13,8 millones. Implementar las reformas que exige la jueza Briggs. Aceptar cierto grado de responsabilidad pública y esperar que el gobierno federal no inicie su propia investigación sobre patrones y prácticas. La opción es obvia. Los comisionados autorizaron las negociaciones para llegar a un acuerdo. En 3 semanas, se nombra un mediador. Se programa una conferencia para llegar a un acuerdo. La jueza Briggs está representada por uno de los principales bufetes de derechos civiles del Estado. Han procesado docenas de casos similares. Saben exactamente lo que demuestra la evidencia. Saben que ganarán en el juicio, pero también saben que llegar a un acuerdo logra los verdaderos objetivos de la jueza Briggs más rápidamente. El dinero importa, pero las reformas importan más. 3 meses después del incidente en la gasolinera, las partes llegan a un acuerdo. Los términos del acuerdo son exhaustivos. El condado de Brookside paga 13,8 millones de dólares a la jueza Natalie Briggs. No se admite responsabilidad en el acuerdo en sí mismo, pero el condado reconoce en una declaración pública que se violaron los derechos del juez Briggs y se compromete a garantizar que esto no vuelva a suceder. El oficial Mark Reich es despedido de inmediato y se le prohíbe permanentemente ejercer la policía en el estado. Su nombre se añade a una base de datos que le impide ser contratado por cualquier otra agencia. El oficial Jansen recibe una suspensión de 6 meses sin goce de sueldo. Debe completar una amplia capacitación sobre derechos constitucionales y prejuicios implícitos. Regresa al servicio en libertad condicional. Cualquier infracción futura resultará en su despido inmediato. El departamento implementa reformas integrales. En cada reforma, el juez Briggs exigió capacitación obligatoria sobre antibiótica para todos los oficiales. Se revisaron las políticas sobre paradas de tráfico que requieren una causa probable articulada. Se estableció un sistema de intervención temprana para identificar a los oficiales que muestran patrones de comportamiento problemático. Se creó una junta de supervisión ciudadana con poder real, que incluye la autoridad para citar y la capacidad de recomendar medidas disciplinarias. Base de datos pública de quejas y resultados. Se actualiza trimestralmente. Se puede buscar por nombre del oficial. Transparencia total. Política que exige que los oficiales articulen una causa probable antes de acercarse a cualquier vehículo. Deben pasar primero las matrículas por el sistema. Deben documentar observaciones específicas que justifiquen la parada. Se prohíben las paradas aleatorias. Se suspendieron las expediciones de pesca. Las paradas se basan principalmente en. Se monitorea la apariencia del conductor. Los oficiales que muestran disparidades raciales en sus detenciones son marcados automáticamente para su revisión. Se fortalecen las políticas sobre cámaras corporales. Las cámaras deben estar activadas para todos los contactos con los ciudadanos. Las grabaciones se suben automáticamente a un servidor independiente. No pueden ser borradas ni editadas por oficiales ni supervisores. Se conservan durante un mínimo de 5 años. Están disponibles para la Junta de Supervisión Ciudadana. Estas reformas van más allá de lo que el condado quería acordar, pero el juez Briggs insistió y la exposición legal del condado fue tan grave que no tuvieron influencia para negociar. El acuerdo se anuncia en una conferencia de prensa. El sheriff McCall lee una declaración preparada en la que reconoce los errores cometidos, se disculpa con el juez Briggs, anuncia las reformas, se compromete a una mejor capacitación y una supervisión más estricta, y promete a la comunidad que esto no volverá a suceder. Los periodistas hicieron preguntas difíciles. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo logró Reich conservar su empleo a pesar de 12 quejas previas? ¿Qué problemas sistemáticos permitieron tal comportamiento? El sheriff tiene pocas respuestas convincentes. Admite que el departamento falló. Admite que la supervisión fue inadecuada. Admite que los cambios deberían haberse implementado hace años, pero se compromete a mejorar en el futuro. El juez Briggs habla brevemente. Agradece a su equipo legal, agradece a la comunidad por su apoyo, agradece a los testigos que grabaron el encuentro y luego enfatiza lo más importante. Este caso nunca se trató de dinero.
Se trató de rendición de cuentas, de garantizar que nadie más experimente lo que yo experimenté esa noche, de obligar a un sistema a reconocer y corregir sus fallas, de proteger los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de su raza o el valor de su vehículo. Las reformas que hemos logrado protegerán a innumerables personas. Eso es lo que hace que esto valga la pena. La cobertura mediática es extensa. Los medios nacionales publican la noticia. CNN, MSNBC, Fox News, todos mostrando las imágenes de la cámara corporal, todos discutiendo el acuerdo de 13.8 millones, todos analizando lo que significa para la reforma policial. Los líderes de derechos civiles elogian el resultado, lo llaman un modelo para exigir responsabilidades a los departamentos y señalan las reformas específicas como un modelo que otras jurisdicciones deberían adoptar. Los grupos encargados de hacer cumplir la ley expresan reacciones encontradas. Algunos apoyan las reformas. Reconocen que, de hecho, facilitarán la buena práctica policial al eliminar a los agentes problemáticos. Otros afirman que las reformas atan a la policía, dificultan su trabajo y predicen aumento de la delincuencia. La jueza Briggs regresa a su sala la semana siguiente. La misma toga negra, la misma calma, el mismo análisis legal exhaustivo. Pero algo ha cambiado. Su primer caso es una audiencia preliminar en un asunto penal. El abogado defensor argumenta que la detención de tráfico fue ilegal. El agente carecía de causa probable. Cualquier prueba obtenida debe ser suprimida. El fiscal argumenta que el agente tenía una sospecha razonable. La detención estaba justificada. El registro fue válido. La jueza Briggs escucha atentamente a ambas partes, formula preguntas detalladas sobre lo que observó el agente, sobre la justificación legal de la detención y sobre si los hechos articulables respaldaban una sospecha razonable de actividad delictiva. Luego dicta su fallo. El testimonio muestra que el agente detuvo el vehículo del acusado principalmente porque era un coche de lujo de alta gama en un barrio que el agente consideró incompatible con este tipo de vehículos. El agente admitió no haber observado ninguna infracción de tráfico. No vio ninguna actividad delictiva. Simplemente pensó que el coche parecía fuera de lugar. Eso no es causa probable. Ni siquiera es sospecha razonable. Es una corazonada. Y las corazonadas no justifican las incautaciones de la cuarta enmienda. La detención fue ilegal. Se suprimen todas las pruebas obtenidas como resultado. Se desestima el caso. El fiscal parece frustrado, pero los abogados defensores en la sala sonríen. Entienden lo que acaba de suceder. La jueza Briggs no está siendo activista. Aplica el derecho constitucional con la comprensión que le da su experiencia personal. Sabe exactamente cómo se siente una detención ilegal. Comprende cómo los prejuicios influyen en el comportamiento policial. Reconoce la discriminación racial cuando la ve en los hechos del caso. Durante los meses siguientes, la jueza Briggs continúa presidiendo casos, dictaminando consistentemente que las detenciones sin una justificación adecuada violan la cuarta enmienda, que los registros sin causa probable genuina no son válidos y que las pruebas obtenidas mediante discriminación racial deben excluirse. Los fiscales comienzan a perder casos. Los abogados defensores comienzan a citar los fallos de la jueza Briggs. Otros jueces comienzan a seguir su ejemplo. La cultura comienza a cambiar, no por el activismo, sino por la correcta aplicación del derecho constitucional. 6 meses después del acuerdo, Asuntos Internos completa su revisión exhaustiva de los 16 años de carrera de Reich. El informe es mordaz y documenta un patrón claro. 8 denuncias involucran conductores pertenecientes a minorías detenidos sin una causa clara. 7 involucraron conductas inapropiadas. Registros. 5 involucraron amenazas o exhibiciones de fuerza. 4 involucraron vehículos que, según los oficiales, parecían sospechosos. Las 12 denuncias fueron desestimadas sin una investigación significativa. Se disuadió a los denunciantes de presentar sus quejas. Nunca se impuso ninguna medida disciplinaria. Nunca se requirió reentrenamiento. Nunca se intentó ninguna intervención. El patrón era obvio para cualquiera que realmente observara. Pero los supervisores no miraron. Asuntos Internos no investigó. Al personal de comando no le importó. El sheriff Mezcal defendió la policía agresiva. Los comisionados del condado recortaron los presupuestos de supervisión.
El sistema protegió a Reich, lo capacitó, le permitió continuar atacando a conductores minoritarios durante 16 años hasta que dejó de era alguien que no podía ser silenciado. Alguien con el conocimiento, los recursos y la plataforma para contraatacar. El informe identifica fallos en todos los niveles. Supervisores de patrulla que deberían haber notado el patrón en las estadísticas mensuales. Investigadores de asuntos internos que aprobaron automáticamente las desestimaciones de las quejas. Personal de mando que ascendió a Reich a pesar de las señales de alerta en su expediente personal. El sheriff McCall, quien creó una cultura que priorizaba los arrestos sobre los derechos constitucionales. Comisionados del condado que no proporcionaron una supervisión adecuada. Junta de Correos Estatal que nunca revisó el patrón de quejas. El fracaso sistemático fue total. Las recomendaciones del informe son igualmente amplias. Despido inmediato de 3 supervisores de patrulla que ignoraron señales de advertencia obvias. Suspensión del comandante del Interior que desestimó denuncias sin investigar. Reentrenamiento obligatorio para todo el departamento en materia de policía constitucional. Auditoría externa de todas las quejas presentadas en los últimos 5 años. Compensación ofrecida a los demandantes cuyos casos fueron desestimados indebidamente. Investigación criminal de oficiales que puedan haber falsificado informes. Investigación civil para determinar si el patrón constituye violaciones sistemáticas de los derechos civiles. Monitoreo federal si el condado no implementa reformas con la suficiente rapidez. Se adoptan la mayoría de las recomendaciones. Los 3 supervisores fueron despedidos. El comandante de asuntos internos es reasignado a los registros. Se ha encargado la auditoría externa, pero aún persisten algunas resistencias. El sindicato de policía impugna los despidos, alega que los supervisores seguían la política del departamento, hacían su trabajo y se convirtieron en chivos expiatorios de problemas sistemáticos fuera de su control, presenta quejas pidiendo la reincorporación, se celebran audiencias de arbitraje, el sindicato presenta testigos que defienden a los supervisores, expertos que afirman que las políticas eran razonables y estadísticas que muestran que el crimen disminuyó durante su mandato. El condado presenta el caso al juez Briggs. Imágenes de cámaras corporales, análisis de patrones, testimonio de expertos sobre discriminación racial, evidencia documental de quejas desestimadas sin investigación. El árbitro decide por el condado. Se mantienen las terminaciones. El patrón de discriminación era claro. Los supervisores no cumplieron con su deber. Su conducta no estaba protegida por la política. Los oficiales no pueden ser reincorporados. El sindicato apela, pero el recurso es denegado. La Junta Laboral Estatal considera que el condado tenía una base legítima para el despido. Fracaso sistemático a la hora de abordar la discriminación. Patrón de proteger a los oficiales problemáticos mientras se ignoran las quejas de los ciudadanos. Los supervisores eran responsables de la supervisión. Ellos fracasaron. Su despido estuvo justificado. Los supervisores despedidos presentan su propia demanda federal. Reclama represalias en virtud de la primera enmienda. Violaciones al debido proceso procesal. Incumplimiento del contrato de trabajo. El caso avanza lentamente en el Tribunal Federal, pero el resultado parece predeterminado. El condado tenía evidencia abrumadora, múltiples fallas documentadas y un patrón que abarcaba años. Los supervisores eran responsables. Su despido estuvo justificado. Es probable que su demanda fracase. Un año después del enfrentamiento en las gasolineras, las reformas están mostrando resultados mensurables. Los datos de paradas de tráfico ahora se rastrean por raza. Los informes mensuales muestran que las detenciones de conductores pertenecientes a minorías han disminuido en un 42%. No porque los oficiales ignoren los delitos, sino porque ahora las detenciones requieren una causa probable articulable. Están prohibidas las paradas aleatorias basadas en corazonadas. Los oficiales deben poder explicar por qué detuvieron cada vehículo. Los supervisores revisan los datos de paradas mensualmente. Los oficiales que muestran disparidades raciales son marcados inmediatamente. Se requiere recibir asesoramiento. Hagan que revisen sus paradas. Si el patrón continúa, se les reasigna. Los incidentes de uso de la fuerza han disminuido en un 37%. El entrenamiento para la desescalada está funcionando.
Los oficiales están aprendiendo alternativas a la agresión. Aprender a resolver situaciones sin recurrir a las armas. Aprendiendo que la mayoría de los encuentros no requieren fuerza. Las relaciones comunitarias están mejorando. La confianza se está reconstruyendo poco a poco. Las quejas ahora son manejadas por la Junta de Supervisión Ciudadana, que tiene poder de citación. Puede obligar a los oficiales a declarar, puede revisar todas las pruebas, incluidas las imágenes de la cámara corporal, y puede recomendar medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. El sheriff debe explicar por escrito cualquier desviación de las recomendaciones de la Junta. Esa explicación se convierte en conocimiento público, sujeta a revisión por parte de los comisionados del condado. La transparencia está funcionando. Los ciudadanos están presentando quejas porque creen que esas quejas serán investigadas. Los oficiales están modificando su comportamiento porque saben que las quejas serán tomadas en serio. Se ha roto el ciclo de mala conducta seguido de despido. La base de datos pública de quejas y disciplina se actualiza trimestralmente. Muestra cada queja presentada, cómo se investigó, qué evidencia se consideró, qué disciplina, si se impuso alguna. La transparencia no tiene precedentes. Los ciudadanos pueden ver patrones, pueden identificar a los oficiales problemáticos y pueden exigirle cuentas al departamento. La conformidad con la cámara corporal es del 100%. Se registra cada contacto ciudadano. El metraje se carga automáticamente. No se puede eliminar ni editar. Un organismo de supervisión independiente revisa muestras aleatorias trimestralmente. Los oficiales que no activen las cámaras se enfrentarán a una sanción disciplinaria inmediata. Sin excepciones, sin excusas. Las cámaras están protegiendo a todos. Los buenos oficiales están protegidos de acusaciones falsas. Los ciudadanos están protegidos contra la mala conducta. Los supervisores tienen evidencia objetiva para las revisiones. La resistencia que inicialmente se presentó ante el requerimiento de la cámara se ha desvanecido. Los oficiales ahora entienden que las cámaras facilitan su trabajo. 2 años después del encuentro, el movimiento de reforma policial nacional cobra impulso. Múltiples casos de mala conducta de alto perfil. Protestas exigiendo cambios. Acción legislativa en múltiples estados. El caso del juez Briggs se convierte en un ejemplo de reforma exitosa a través del litigio, un modelo de lo que significa la rendición de cuentas cuando realmente funciona. Los términos de su acuerdo son estudiados por abogados de derechos civiles en todo el país. Las reformas específicas se copian y se implementan en otras jurisdicciones que enfrentan problemas similares. Políticas de cámaras corporales basadas en los estándares revisados del condado de Brookside. Juntas de supervisión ciudadana inspiradas en las demandas del juez Briggs. Sistemas de intervención temprana que replican el análisis estadístico. Bases de datos públicas siguiendo el modelo de transparencia. Programas de formación que enseñan su caso como ejemplo. Oficiales aprendiendo lo que no deben hacer. Departamentos aprendiendo a reformarse. Líderes comunitarios aprendiendo cómo exigir cambios. Se analiza y replica la estrategia de litigio. Evidencia de patrón. Prueba estadística. Testigos expertos. Prueba documental. Estructura del asentamiento, incluyendo tanto el dinero como las reformas. Los abogados federales de derechos civiles citan su caso en sus propias quejas, utilizan teorías similares, buscan soluciones similares y obtienen acuerdos similares. El efecto dominó es sustancial. Un encuentro en una gasolinera conduce a reformas en docenas de jurisdicciones. 3 años después del encuentro, el oficial Mark Reich se declara en quiebra. Las deudas legales por sus apelaciones finalizadas exceden lo que posiblemente puede pagar. Su incapacidad para encontrar empleo hace que la situación sea desesperada. Él solicita trabajos de seguridad. Las verificaciones de antecedentes revelan su despido. La investigación federal. La demanda masiva. Nadie lo contratará. Solicita trabajo fuera del ámbito policial, puestos en tiendas minoristas, trabajos de almacén y trabajos de construcción. A algunos empleadores no les importa su pasado, pero la mayoría sí verifica sus antecedentes. La mayoría encuentra los artículos de noticias. La mayoría decide que el riesgo no vale la pena. Su nombre está permanentemente vinculado a la discriminación racial. Las búsquedas en Google arrojan cientos de artículos,
videos y comentarios. Allá donde quiera que va, la historia lo sigue. Considera mudarse y comenzar de nuevo en otro estado. Pero la cobertura informativa fue nacional. Su despido fue reportado en todas partes. El caso se hizo demasiado famoso, demasiado notorio. No hay escapatoria. Su situación familiar se ha derrumbado. Su esposa se divorció de él 8 meses después del encuentro. No podía soportar la vergüenza pública, el estrés financiero, la atención constante de los medios. Sus amigos se distanciaron, dejaron de invitarlos a reuniones, dejaron de devolverles las llamadas. Sus hijos se sienten avergonzados de su padre, no quieren usar su apellido y no quieren que sus compañeros de clase sepan su conexión con el video viral. La familia extendida está dividida. Algunos creen que es víctima de la corrección política, chivo expiatorio de problemas sistémicos. Otros creen que se ganó todas las consecuencias, que su parcialidad era obvia, que su patrón era claro y que debería haber cambiado hace años. Rage se convierte en una historia que sirve de advertencia. Advertencia a otros oficiales, recordatorio de lo que sucede cuando no se controlan los prejuicios, cuando se ignoran las quejas y cuando una supervisión inadecuada permite una mala conducta. Escribe un artículo de opinión 2 años después de su despido, se disculpa con el juez Briggs, reconoce su propio sesgo, admite sus errores, explica su pensamiento, como hizo suposiciones, dejó que el prejuicio guiara sus acciones, ignoró su formación, violó derechos y lastimó a una persona inocente. Describe las consecuencias. Carrera perdida, familia perdida, respeto perdido, ruina financiera, aislamiento social, depresión. Cómo contempló el suicidio en su momento más bajo, pero también describe su despertar, la comprensión de su parcialidad. El reconocimiento del daño que causó, no solo al juez Briggs, sino a innumerables personas más, personas a las que detuvo sin motivo, registró sin consentimiento y amenazó sin justificación. Todo por culpa de su raza. Él expresa remordimiento, dice que no busca perdón, sabe que no lo merece, solo reconoce la verdad, acepta la responsabilidad y espera que otros aprendan de sus errores. El artículo de opinión se publica en un periódico regional. Las reacciones son mixtas. Algunos aplauden su honestidad, aprecian su responsabilidad y respetan su crecimiento. Otros lo descartan porque lo consideran demasiado poco y demasiado tarde. Búsqueda de atención egoísta, un intento de rehabilitar su imagen. El juez Briggs lo lee. Considera responder. Decide que el silencio es mejor. La redención de Rage es su propio viaje. No requiere la validación de su víctima. El daño fue real. Las consecuencias fueron apropiadas. El hecho de que Rage consiga la paz es irrelevante para la justicia lograda. 10 años después del encuentro en la gasolinera, la jueza Natalie Briggs visita esa estación Quick Mart una última vez antes de que cierre por renovaciones. Parques en la Bomba 4, el mismo lugar donde ocurrió todo. La estación ahora parece diferente, mejorada, modernizada, pero las cámaras siguen ahí. Más de ellos, en realidad, mayor resolución, almacenamiento en la nube. El propietario reconoció el valor de la documentación después del caso del juez Briggs. Se agregaron cámaras que cubren todos los ángulos. Monitoreo las 24 horas. Audio y video. No se puede eliminar, no se puede manipular. Un cartel en la entrada anuncia que esta propiedad está bajo completa videovigilancia para su protección. Briggs sonríe ante el cartel. Eso es parte de su legado. No solo las reformas en el departamento de policía, sino un cambio cultural. Reconocimiento de que las cámaras protegen a todos. Preservar la verdad. Facilitar la rendición de cuentas. Ella llena su tanque. El mismo Rolls-Royce. 10 años más viejo pero impecablemente mantenido. Cuando termina, un joven negro se estaciona a su lado. Mercedes clase ese hermoso coche. El hombre se fija en los rollos. Buen viaje, señora. Muy agradable. Briggs le agradece. El hombre continúa. Yo sé quién eres. Vi lo que te pasó aquí. Hace 10 años, el video. Briggs asiente lentamente. Eso fue hace mucho tiempo. Pero todo cambió. El hombre dice, tenía 16 años cuando vi ese video. Ver cómo te comportaste, cómo mantuviste la calma, cómo defendiste tus derechos, cómo conseguiste justicia. Me inspiró. Me dieron ganas de estudiar derecho.
Briggs siente una opresión en el pecho. ¿Acaso tú? Hice. El hombre confirma que se graduó hace 3 años, aprobó el examen de abogado y acaba de ser designado para el tribunal municipal. Empecemos el próximo mes. El primer caso en mi agenda es una audiencia de supresión. Un oficial detuvo un automóvil sin causa probable. Exactamente igual a tu situación. Voy a aplicar todo lo que me enseñaste. Los derechos constitucionales no son opcionales. Son obligatorios. El juez Briggs estrecha la mano del joven. ¿Cómo te llamas? Marco Henderson. Bueno, juez Henderson, va a hacer un gran trabajo. Solo recuerda, no se trata de castigar a la policía. Se trata de proteger derechos. Ambas cosas pueden ocurrir juntas. La mayoría de los oficiales son buenas personas que intentan realizar trabajos difíciles, pero el sistema tiene que responsabilizar a todos cuando se violan los derechos. Así es como construimos confianza. Así es como hacemos que las comunidades sean más seguras. El juez Henderson saca su teléfono y le muestra a Briggs una foto de él en su ceremonia de juramentación, vistiendo la toga judicial. Su familia lo rodeaba, todos sonriendo, orgullosos. Mis padres no podían permitirse enviarme a la universidad, dice Henderson. Pero después de tu caso, hubo becas, programas para estudiantes interesados en derechos civiles, financiados en parte por tu acuerdo. Pude ir a la universidad, obtener mi título, ir a la facultad de Derecho, aprobar el examen. Nada de eso habría sucedido sin lo que hiciste. Briggs siente lágrimas por mí. Este es el verdadero legado. No los 13,8 millones de dólares, ni siquiera las reformas policiales, sino la próxima generación. Jóvenes inspirados para convertirse en jueces, fiscales, abogados defensores, abogados de derechos civiles, todos comprometidos a proteger los derechos constitucionales, a exigir cuentas a los sistemas y a garantizar justicia para todos. Hablan durante 20 minutos sobre casos, sobre desafíos, sobre cómo equilibrar la seguridad pública con las protecciones constitucionales, cómo reconocer los prejuicios y el testimonio, cómo exigir responsabilidades sin ser injustos, cómo cambiar los sistemas desde adentro. El juez Henderson pregunta, ¿puedo mantenerme en contacto? Haga preguntas cuando surjan casos difíciles. Aprenda de su experiencia. Briggs sonríe. Absolutamente. Sería un honor para mí. Le da su correo electrónico personal y su número de celular. Considéreme un recurso. Siempre que necesites un consejo o simplemente alguien que te ayude a tomar una decisión difícil, aquí estoy. Mientras Briggs se aleja del Quick Mart por última vez, reflexiona sobre la década que ha transcurrido. De víctima a vencedor, de perfil a protagonista, de encuentro en gasolinera a movimiento reformista nacional. Su historia no terminó con el acuerdo, no terminó con el despido de Reich, no terminó con las reformas policiales. Continúa en cada oficial que piensa 2 veces antes de hacer una suposición basada en la raza. En cada ciudadano que registra encuentros con la policía, conocer la documentación protege derechos. En cada queja que se investiga de manera justa en lugar de ser desestimada. En cada reforma que proteja los derechos constitucionales en lugar del poder del gobierno. En cada joven se inspira el deseo de convertirse en abogado, juez o defensor. La historia continúa porque eso es lo que hace la justicia cuando se logra correctamente. Se multiplica. Se propaga. Se transforma. Un encuentro, un video, una demanda, un acuerdo, una reforma a la vez, hasta que el sistema cambie, hasta que se protejan los derechos, hasta que todos sean tratados por igual ante la ley. Ella aparca su Rolls Royce en casa. La misma casa donde vive desde hace 20 años. El mismo barrio al que pertenece, a pesar de lo que asumió el oficial Reich. La misma vida que llevaba antes de aquella noche en la bomba 4. Pero ahora todo es diferente. Ella ya no es solo la jueza Briggs. Ella es un símbolo, un ejemplo. Prueba de que una persona firme puede cambiar los sistemas. Esa documentación importa. Que la rendición de cuentas es posible. Que la justicia se puede lograr cuando la gente buena se niega a permanecer en silencio. Cuando los sistemas se ven obligados a reformarse, cuando la próxima generación se siente inspirada a continuar la lucha. Ese es el legado que dejará. No se mide en dólares, se mide en vidas cambiadas, derechos protegidos, sistemas reformados. Jueces jóvenes como Marcus Henderson continúan con el trabajo.
Eso es lo que hace que todo valga la pena. Así es la justicia. 10 años después de un encuentro en una gasolinera, el trabajo continúa. ¿Te llamó la atención esta historia? Presiona el botón me gusta ahora para apoyar más thrillers de justicia contundentes como este. Ofrecemos narrativas poderosas de solo voz que lo mantienen involucrado. Ya sea que esté viajando, haciendo ejercicio o simplemente relajándose, nuestra narrativa característica lo llevará a momentos intensos de injusticia y al camino satisfactorio hacia la responsabilidad. Suscríbete para no perderte nunca nuestras publicaciones semanales con apasionantes thrillers sobre justicia, historias de personas comunes que enfrentan desafíos extraordinarios, narrativas poderosas con giros inesperados y contenido premium solo de voz perfecto para realizar múltiples tareas. Activa las notificaciones para que sepas inmediatamente cuando publiquemos nuestra próxima historia. Su apoyo nos ayuda a crear más contenido importante.